Hola. Bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. ¿Listos para descubrir lo que otros no quieren que sepas? Comencemos. ¿Qué sucede después del último aliento? ¿Se disuelve el ser en la nada o cruza portales más allá de lo que podemos comprender? Hoy exploraremos uno de los textos más profundos y enigmáticos del budismo tibetano, el Bardo Thodol, ampliamente conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Imagina tener una guía que te acompañe en los momentos más oscuros y trascendentales de la existencia. Eso es el Bardo Thodol, un mapa espiritual que describe lo que podría ocurrir justo después de la muerte física. Prepárate, porque cruzaremos juntos este umbral y, al desentrañar sus mensajes, quizás logremos comprender un poco más sobre lo que significa existir. El Bardo Thodol fue concebido por Padmasambhava, una figura legendaria en el budismo tibetano que data del siglo VIII. Nacido en la India, es reconocido por haber introducido el budismo al Tíbet, donde se le venera como Guru Rinpoche, que significa maestro precioso. No era un simple monje, fue un gran maestro espiritual, un yogui con profundos conocimientos místicos y esotéricos. Su intención al concebir el Bardo Thodol fue guiar tanto a vivos como a muertos, ofreciendo un sendero de liberación incluso después del último aliento. Padmasambhava, conocido también como un Mahasiddha, ser iluminado que ha desarrollado siddhis o poderes milagrosos, llegó al Tíbet invitado por el rey Trison Tetsen para fortalecer el budismo y unificar el país a través de una base espiritual común. En aquellos tiempos, las prácticas chamánicas y animistas estaban muy arraigadas en la región, y la labor de Padmasambhava permitió integrar deidades y rituales locales con las enseñanzas budistas. Gracias a su influencia, surgió el primer monasterio budista en el Tíbet, el legendario Samye. Desde ahí transmitió enseñanzas profundas acerca de la mente, la realidad y el ciclo de la existencia, conocido en sánscrito como samsara. Dentro del budismo tibetano se concibe la muerte como un estado de transición, un punto de apertura al potencial de la iluminación. Para Padmasambhava, el momento de la muerte liberaba la conciencia de la distracción corporal y ofrecía la oportunidad de vislumbrar la realidad última. Sin embargo, sabía que la mayoría de los seres, al morir, se perdían en miedos e ilusiones, desaprovechando ese momento de gracia. Por ello creó esta guía, para ser recitada a los moribundos o estudiada en vida con el fin de prepararse para los estados de transición, los bardos. Su objetivo compasivo era aliviar el sufrimiento y brindar la posibilidad de despertar espiritual incluso cuando todo parecía disolverse. Aun cuando no se alcanzara la iluminación durante la vida, la muerte podía constituir la última ocasión para ello. El Bardo Thodol describe principalmente tres estados, llamados bardos, que toda alma transita tras la muerte: el Chikai Bardo, el Chonjit Bardo y el Sirpa Bardo. El primero, el Chikai Bardo, corresponde al instante de la muerte misma. Ahí se experimenta la disolución del cuerpo físico y la liberación de la conciencia de sus limitaciones. En ese momento, aparece la llamada luz clara primordial, descrita como una radiancia inmensa, pura y deslumbrante. Representa la esencia absoluta de la mente, donde no existe dualidad, temor o apego. Algunos la asocian con la idea del yo superior o la mente solar. Sin embargo, para los practicantes del budismo tibetano, esta luz es la manifestación de la naturaleza última, la vacuidad luminosa, la claridad que revela el verdadero rostro de la mente. El Chikai Bardo ofrece la posibilidad de una liberación instantánea, un nirvana que se alcanza si se reconoce esa luz como parte de nuestro ser esencial. Esto no requiere doctrinas ni rituales, se trata de un reconocimiento directo. Pero, si el miedo o la ignorancia lo impiden, la conciencia se retira y prosigue a las siguientes fases, perdiendo así la oportunidad de liberarse en ese instante supremo. En algunos pasajes del Bardo Thodol se menciona el término Dharmakaya para aludir a la dimensión absoluta de la existencia, la verdadera naturaleza del Buda. Investigar sobre Dharmakaya Brahma indica que podría ser una confusión terminológica entre Dharmakaya, propio del budismo, y Brahma, una deidad del hinduismo. En el budismo tibetano, Dharmakaya se refiere al estado de la realidad última, libre de toda forma y distorsión. No obstante, el uso de Brahma en este contexto no es habitual y, según algunos expertos, podría tratarse de una influencia sincrética o un error de transcripción. En cualquier caso, lo importante es el concepto de Dharmakaya como la esencia de la mente iluminada, cuya manifestación es la luz clara que todo lo penetra. Después del momento de la muerte, la mente puede entrar en un estado más prolongado de transición, identificado con el Chonjit Bardo. Allí,
La conciencia, libre de restricciones corporales, se enfrenta a sus propias proyecciones internas, las cuales se presentan en formas tanto bellas y pacíficas como terroríficas e iracundas. Este plano funciona como un espejo intensificado de la psique, donde afloran deseos, miedos y pasiones reprimidas. En la tradición tibetana, se habla de deidades pacíficas que encarnan cualidades luminosas y de deidades airadas que encarnan temores y agresiones. Es crucial entender que no se trata de entidades externas, sino de manifestaciones de la propia mente. Esto se fundamenta en el principio budista de que la realidad última es una proyección donde los fenómenos carecen de existencia independiente. Sin embargo, para el alma desprevenida, estas visiones resultan muy reales y pueden generar confusión o pánico. De acuerdo con las enseñanzas, si el individuo logra mantener conciencia en medio de estas apariciones, se da cuenta de que todas surgen de la mente y carecen de sustancia propia. Ese reconocimiento es liberador y disipa el miedo. El bardo todo le aconseja entrenar la mente en vida para permanecer ecuánime y alerta ante cualquier proyección interna. Con ello, al llegar la muerte, las visiones del Chonjit bardo pueden convertirse en oportunidades de integración y liberación en lugar de convertirse en fuentes de terror. La mente entrenada reconoce la vacuidad, sunyata, que subyace a cada manifestación, ya sea pacífica o iracunda. Sin ese entrenamiento, la intensidad de las experiencias puede empujar al alma a escapar o a pegarse, perpetuando el ciclo de sufrimiento, samsara. Es importante enfatizar que estas experiencias no son castigos divinos, sino desafíos psíquicos. Al observar los contenidos subconscientes con claridad, se gana la oportunidad de reconfigurar patrones kármicos y liberarse de ellos. El Chonjit bardo es, en esencia, una puesta en escena de la mente desnuda, un lugar donde el practicante espiritual puede trascender los condicionamientos que lo atan al mundo fenoménico. En palabras de algunos lamas tibetanos, si reconoces todas las deidades como creaciones de tu mente, te liberas en su presencia. Ciertas referencias halladas en el texto pueden parecer enigmáticas o fuera de lugar, como la mención a 5 centros ginecológicos o a Loa y Guncha. Tras investigar, se concluye que no forman parte de las enseñanzas tradicionales del bardo todol ni de la literatura budista tibetana estándar. Podrían deberse a errores de copia o añadidos apócrifos en ciertas versiones populares. En la mayoría de traducciones y comentarios fidedignos, dichas expresiones no aparecen. Por tanto, se asume que la esencia principal de la enseñanza se mantiene en torno a los 3 bardos, sin dar relevancia a términos que no encajan en la ortodoxia tibetana. Cuando las visiones del Chonjit bardo no conducen a la liberación, la conciencia pasa al Sirpa bardo, el estado en el que se determinan las próximas experiencias de existencia. Este periodo se describe como el de la elección del nuevo cuerpo, regido por el karma acumulado de acciones, pensamientos e intenciones de vidas anteriores. En el Sirpa bardo, la mente siente un impulso casi irresistible de renacer, empujada por sus miedos, deseos y tendencias arraigadas. El bardo todol compara esto con una tormenta psíquica que lleva a buscar un nuevo vientre y nuevas condiciones de vida. La fuerza que atrae al alma hacia una u otra forma de renacimiento es el karma, las marcas energéticas que han quedado impresas a lo largo de la existencia y que, al final, se manifiestan conduciendo al individuo a un entorno que refleje sus estados internos. Este proceso se ilustra a veces con la visión de parejas en unión, aludiendo a la formación de la vida embrionaria. Si la mente no se aferra ni huye de estas visiones, y logra mantener la lucidez, puede evitar un renacimiento condicionado por el miedo o el apego. Existe la posibilidad de no volver a nacer y fundirse con la luz clara, abrazando así la liberación final. Sin embargo, para la mayoría de los seres, el peso del karma, los deseos y los temores provoca un renacimiento casi automático. El bardo todol recalca la importancia de la práctica espiritual en vida, insistiendo en la meditación, la compasión y el entendimiento de la vacuidad, para no ser arrastrados por estas poderosas energías inconscientes en el momento de la muerte. El Sirpa bardo, por lo tanto, deja al descubierto una verdad profunda: cada existencia es el resultado de nuestras inclinaciones y hábitos kármicos, y, al mismo tiempo, un escenario para avanzar o estancarnos en el sendero espiritual. La conciencia, al verse impulsada por sus propias tendencias, se embarca en una nueva experiencia de vida que refleja aquello que aún debe integrar o trascender. Los budistas tibetanos consideran esto una bendición, pues cada renacer brinda otra oportunidad de crecimiento y, a la vez, un desafío que no debe tomarse a la ligera. En la misma línea, la preparación para esta fase final no empieza en el momento de la muerte, sino mucho antes. Meditar sobre la impermanencia, cultivar la compasión y reconocer la naturaleza vacía de los fenómenos nos permite allanar el camino.
Con la práctica, nuestra mente se vuelve más estable y despierta, aumentando las probabilidades de reconocer la luz clara y las proyecciones del bardos como lo que realmente son, expresiones de nuestra verdadera naturaleza, vacía y luminosa. Así, la experiencia de morir deja de ser un abismo de confusión y terror y se transforma en la culminación de la sabiduría. El Bardo Todol, en esencia, no es un texto religioso en el sentido convencional, sino un manual de autoconocimiento. Sus enseñanzas, más allá de la muerte, hablan de la vida misma y de la forma en que la mente crea realidades. Nos señala que la muerte no es un final definitivo, sino un tránsito, un punto crucial donde pueden abrirse puertas hacia la liberación o hacia un nuevo ciclo de nacimiento y muerte. Tal y como lo expresó el maestro espiritual Ram Dass, al llegar al último umbral, la gran pregunta es, ¿cuánto amaste? Esa cuestión, enfocada en el amor y la compasión, armoniza perfectamente con la perspectiva budista de que la mejor preparación para morir es cultivar cualidades positivas y sabiduría aquí y ahora. Al reflexionar en estas enseñanzas, uno se da cuenta de que prepararnos para la muerte es también aprender a vivir plenamente. Comprender los bardos no se reduce a un interés morboso por lo que ocurre después del último aliento, sino a una invitación a la transformación interior. Si logramos liberarnos del miedo, del apego y de la ignorancia mientras vivimos, estamos allanando el terreno para enfrentar el trance de la muerte con serenidad, e incluso para dirigir el curso de nuestro siguiente renacimiento o trascender el ciclo por completo. Algo fascinante es cómo el Bardo Todol ha influido en la cultura occidental. A lo largo del siglo XX, pensadores como Carl Gustav Jung encontraron en estas enseñanzas un espejo simbólico de los procesos psíquicos que atravesamos durante la vida y también al borde de la muerte. Jung subrayó la importancia de reconocer y enfrentar lo inconsciente para alcanzar una mayor plenitud, una idea que resuena con la visión tibetana de los bardos como un espacio donde se manifiestan nuestras proyecciones. Asimismo, figuras como Timothy Leary usaron la metáfora de los bardos para describir experiencias místicas y estados alterados de conciencia, relacionándolos con el potencial transformador que el Bardo Todol describe tras la muerte. Aunque estas interpretaciones occidentales no siempre sean precisas o fieles a la tradición budista, han contribuido a despertar el interés por la riqueza simbólica y espiritual de este texto. De esta manera, el libro tibetano de los muertos no solo es un legado cultural del Tíbet, sino también una fuente de reflexión universal que ha dialogado con diferentes corrientes de pensamiento. Esa universalidad nos recuerda que el tema de la muerte, lejos de ser tabú, puede abrir puertas a la comprensión profunda de la vida, unificando perspectivas espirituales y psicológicas en una senda compartida de autoconocimiento y trascendencia. En definitiva, el libro tibetano de los muertos nos recuerda la fugacidad de todo lo que consideramos permanente y nos anima a desarrollar la sabiduría y la compasión. Cada experiencia humana, por intensa o insignificante que parezca, es una oportunidad de reconocer la luz clara de la mente, esa conciencia pura y luminosa que subyace a todo fenómeno. ¿Estamos dispuestos a soltar lo que creemos ser y a abrirnos a lo desconocido? Esa es la gran pregunta que este texto milenario nos plantea. Gracias por acompañarnos en esta exploración del Bardo Todol, un mapa que invita a trascender nuestros límites y que, al final, nos habla de la vida misma. Si esta travesía resonó contigo, te invitamos a suscribirte al canal y compartir este video con otros buscadores de lo trascendente. Deja tus comentarios, ¿qué te intriga más acerca de lo que ocurre después de la muerte? Continuemos juntos por este camino de autodescubrimiento y expansión de la conciencia. Hasta la próxima, viajero del alma, y que la luz clara ilumine siempre tu sendero.